Gloria a Cristo. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en este día. Espíritu Santo, te doy muchas gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oro, Señor, en este día para que tu Espíritu, tu presencia venga sobre nosotros y nos ilumine el entendimiento, nos ilumine el corazón, nos ilumine todo nuestro ser con la palabra, Señor. Te doy gracias por una iglesia que es un terreno fértil para sembrar tus semillas, Señor. Háblanos a través de la Escritura, enséñanos y te pedimos que no salgamos igual de esta reunión, sino que salgamos diferentes, transformados en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos? Quiero que me acompañe a la carta a los Romanos en el capítulo 15, por favor. Gloria a Dios. Quiero que leamos a partir del verso 7. Voy a leer un poquito el contexto, pero hay un pasaje específicamente que vamos a establecernos ahí. Estas son palabras del apóstol Pablo a los romanos. Dice: por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión o de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles, los no judíos, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez: alaben al Señor todos los gentiles y magnifíquenle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles esperarán en él. Y el Dios de paz los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a otros. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Escuche esto: de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra, con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Diga conmigo: en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y es que nosotros debemos entender que no podemos hacer nada en esta tierra que tenga verdadero impacto y verdadero valor eterno, a menos que podamos manifestar el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. A menos que podamos ser respaldados por este glorioso Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 18: lo que Cristo ha hecho por medio de mí. He sido el instrumento, pero finalmente es el poder del Espíritu Santo el que trae los resultados. Como en el Congreso, ¿verdad? Nosotros organizamos, nosotros financiamos, nosotros preparamos todo para organizar un evento de esta magnitud, pero al final de cuentas es el poder del Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en los corazones. Nosotros podemos organizar, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero al final el que va a transformar las vidas, el que va a tocar los corazones, el que va a salvar las almas, es el Espíritu Santo, llevándolos a nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, mis hermanos, es comprender la necesidad que tenemos del poder del Espíritu de Dios. Hoy yo quiero hablar de eso, la necesidad tan grande que tenemos la iglesia y los creyentes de el poder del Espíritu de Dios. Muchas veces este tema es un poco incomprendido, no se habla mucho acerca de ello, y lo que se ve muchas veces no representa completamente lo que verdaderamente es en esencia el poder del Espíritu de Dios. Muchas personas creen que el poder del Espíritu de Dios es simplemente sentir bonito y llorar, y a veces que haya ciertas sanidades o señales, pero el poder del Espíritu de Dios es mucho más que eso, y hoy me gustaría enseñar un poquito acerca de ello. ¿Cuántos están listos? Gloria a Dios.
¿Cuántos saben que la iglesia, y eso incluye a cada uno de nosotros aquí? ¿Cuántos aquí han creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Cada uno de nosotros puede caminar en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no está simplemente reservado para unos pocos, para los líderes, para los pastores, para los evangelistas, para los maestros. El poder del Espíritu de Dios está reservado para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y cualquier cristiano con hambre y sed de Dios y con el anhelo genuino de que esta tierra pueda ver realmente a Dios obrando, puede también ser lleno del poder del Espíritu de Dios en su vida personal. Ahora, el Espíritu de Dios, porque no vamos a hablar específicamente de la persona del Espíritu Santo, pero es importante comprender que el Espíritu de Dios es el administrador del poder de Dios. Eso es importante. El Espíritu Santo que está en la tierra, que no está en el cielo. Jesucristo dijo: yo voy a rogar al Padre para que les envíe al Consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de Dios descendió a la tierra el día de Pentecostés, 10 días después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre. Así que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, pero Él envió al Espíritu Santo a la tierra. Y el Espíritu Santo de Dios está ahora en la tierra con la misión de ayudar. Es el ayudador de la iglesia, es el director de la iglesia, es el maestro de la iglesia. Pero debemos entender que este Espíritu de Dios que está ahora en la tierra y que está sobre la iglesia, y que cada uno de nosotros, como dijo el apóstol Pablo, somos el templo del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el que administra el poder de Dios, la capacidad sobrenatural y todopoderosa de nuestro Dios. Así que cuando hablamos del poder de Dios, no estamos hablando de algo simple y tampoco es fácil de explicar. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, hablamos de la capacidad omnipotente de Dios. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede, que nada es imposible. Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera hacer, porque Él es omnipotente. Así que este poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, es la capacidad omnipotente de Dios, la capacidad que Él tiene para hacer todas las cosas. Podemos decir que el poder del Espíritu de Dios es el poder total de Dios, sin reserva, sin reserva. El Espíritu de Dios, siendo Dios en el Espíritu, recuerde que el Dios verdadero es un Dios formado por 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cada una de estas personas es igual en naturaleza y en divinidad. Gloria a Cristo. Tienen diferentes funciones, pero son uno en propósito. Gloria a Dios. Y el Espíritu de Dios administra el poder total de Dios, no una pequeña porción, no una pequeña parte. La deidad no se reparte en porcentajes el poder. Jesús, tú tienes el 35, yo tengo el 33 y el Espíritu tiene el 33. No. El poder completo de Dios reside en la deidad, pero el administrador de ese poder es el Espíritu Santo. El Espíritu contiene y administra la completa plenitud de ese poder. Ahora, ese es el mismo poder, para que usted dimensione de qué estamos hablando. Es el mismo poder que creó los cielos y la tierra, mis hermanos. Es el mismo poder que lo sustenta. El universo entero fue creado. La Biblia habla claramente en Génesis 1 que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque el Espíritu Santo de Dios se estaba moviendo ahí, porque el poder se iba a manifestar, el poder creativo de Dios se iba a manifestar. Y entonces la Biblia dice que Dios dijo: sea la luz. Y entonces ¿quién trajo a manifestación lo que Dios habló? El Espíritu Santo, porque Él administra en poder, y fue la luz. Dios creó el universo de esta manera, los cielos, la tierra, el universo completo. Gloria a Cristo. Ahora, en el original, en el Nuevo Testamento, cuando usted lee esta palabra poder, esta palabra en el original es dunamis, que significa un poder explosivo, de donde viene la palabra dinamita, por cierto. Dunamis en el original,
poder, gloria a Dios, poder explosivo, aunque no para destrucción. Claro, esta es el maravilloso balance de Dios. Dios es un Dios temible en el sentido en el que Él puede con su poder destruir, puede aniquilar, pero como Él es un Dios también que es amor y misericordia, Él es un Dios que extiende su ayuda al ser humano, su misericordia y su amor para restaurarlo a una perfecta relación con Él. O sea, el mismo Dios que te ama con todo su corazón es el mismo Dios que te pudiera aniquilar en un segundo. Y así es como tú y yo podemos ver a Dios con admiración, con amor, pero con respeto y con temor reverente. Porque nuestro Dios es poderoso. Recuerde que Jesús es cordero, pero también es león. Manso y dulce como un cordero, pero feroz y fuerte como un león. En su venida, por cierto, para los redimidos, Jesús será salvación. Pero para los que no creyeron y los que le rechazaron, Jesús será juez. Esto es algo que siempre me ha impactado acerca de Dios. Casi siempre nosotros escuchamos hablar de esa parte de Dios que nos gusta y que nos hace sentir cómodos. Y pocas veces nosotros hablamos o escuchamos acerca de esa parte de Dios que da miedito, gloria a Dios. Aleluya. Pero Él es Dios. Este poder del que estamos hablando es el mismo poder que creó al hombre del simple polvo. No meramente como una figura de barro, porque Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice Génesis, sino un completo ser biológicamente perfecto, con capacidades semejantes a las divinas. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios le dio pensamiento, emociones, le dio el habla, la capacidad de comprender, de crear, de imaginar. Todas estas facultades pertenecen a Dios, son parte de la imagen de Dios. Aún tus propias emociones, la alegría, el gozo, el amor, la felicidad, todas esas cosas son una reflexión de la identidad de Dios en nosotros. Pero eso Dios lo hizo con su poder. Dios nos creó con su poder. Ahora, medita, por ejemplo, en el poder asombroso del sol, que es la estrella más cercana que nosotros podemos contemplar dentro de la Vía Láctea y dentro de nuestro sistema. El sol, mis hermanos, es 109 veces más grande que nuestro planeta. ¿Sabía eso? Y fue creado en orden, fue creado con una perfecta sabiduría. Ahora, el sol, que es 109 veces más grande que nuestro planeta, no es la estrella más grande que se ha podido ver o que se ha podido estudiar. Hay aún estrellas conocidas mucho más grandes que el sol mismo. O sea, el ser humano a través de los telescopios y la investigación ha descubierto que hay estrellas muchísimo más grandes que el mismo sol. Es como si el poder de Dios no tuviera límite, no tuviera medida, gloria al Señor. Así que cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de un poder que se escapa completamente de nuestra capacidad para comprenderlo. Quiero que reflexionen esto. Nuestra capacidad humana, nuestra mente racional no es capaz de asimilar en términos que nosotros podamos comprender el tamaño, la dimensión del poder de Dios. No se puede, gloria al Señor. El poder del Espíritu Santo se escapa completamente de nuestra capacidad para entenderlo. Todo lo que nosotros podamos comprender brevemente, cualquier milagro, cualquier manifestación del poder de Dios, solo será una pequeña vislumbre de la total capacidad de ese poder. Nuestra mente finita no es capaz de entender ese poder. No hay nada semejante en ningún lugar, ni en la tierra, ni en el universo. Usted puede decir, la estrella más grande, Dios la creó. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, que son las estrellas, anuncia la obra de sus manos. Todas estas majestuosas, impresionantes masas de energía nuclear flotando en el universo fueron creadas con las manos de Dios. Esa es la realidad.
Nuestra mente finita no es capaz de comprender ese poder realmente. No estamos acostumbrados ahora a ese poder. No estamos familiarizados con su verdadera manifestación u operación, pero debemos saber al menos cómo el poder del Espíritu Santo ha obrado en medio de la humanidad, respaldando el propósito de Dios. Paréntesis. Yo no sé si usted percibe lo mismo que yo, pero se siente, y estoy hablando desde la perspectiva de la iglesia, como si el poder de Dios estuviera en alguna manera ausente. ¿Cuántos lo han sentido así? Cuando leemos la Biblia, las historias sobrenaturales de las intervenciones divinas y del poder de Dios, vemos cosas asombrosas. El libro de los Hechos igual. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, sentimos como que no estamos viviendo, no estamos viendo ese tipo de cosas. Como que está ausente el poder de Dios. Yo muchas veces he orado y le he pedido al Señor que me ayude a comprender qué es lo que sucede, por qué estamos experimentando esto. Ahora, ¿qué ha hecho la religión? Y esto es muy peligroso y está muy de moda actualmente. La religión, tratando de justificar la ausencia del poder, ha creado doctrinas o ha enseñado doctrinas que hablan acerca de que la manifestación del Espíritu Santo y el poder de Dios ya no están vigentes en nuestra época. Es decir, como no hay poder, porque yo creo en el poder de Dios. ¿Alguien aquí cree en el poder de Dios? ¿Alguien aquí cree en los milagros de Dios? Ahora, para mí lo más sencillo para decirle a la iglesia y para decirle a la gente, la razón por la que no hay poder es porque el poder solamente estuvo vigente mientras la iglesia del libro de los Hechos propagaba el evangelio y el mensaje de Jesucristo y llegaba a todos los lugares, y entonces esa dispensación se terminó. Ahora ya no es necesario. Qué mentira tan terrible. Quiero decirles, es una excusa. Es una excusa. Es una excusa para justificar el por qué no tenemos poder actualmente o por qué no estamos viendo la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero yo no pongo excusas. Yo sé que ese poder es real. Yo sé que ese poder está vigente. Y yo sé que ese poder se puede derramar una vez más sobre la iglesia en nuestro tiempo. Gloria a Cristo. Así que yo prefiero decirle al Señor qué me hace falta, qué estoy haciendo mal, qué estamos haciendo como iglesia, que quizás está limitando tu operación o tu poder. Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para provocar que ese poder venga otra vez sobre nosotros y que la iglesia vuelva a ser luz. La luz asentada sobre un monte, caminando en el poder y en la victoria de Cristo en la tierra. Esta es mi posición para que usted la comprenda. Yo soy un predicador que cree fervientemente en que el poder de Dios y la manifestación del Espíritu Santo sigue vigente, y no pongo excusas. Yo sé que hay algo que hace falta y lo quiero encontrar, y yo sé que hay algo que Dios va a hacer y lo creo con todo mi corazón que lo vamos a experimentar. Ahora escuche, le digo esto porque yo sé que vienen días donde ese poder va a regresar a la iglesia. Yo dije que creo con todo mi corazón que vienen días cuando ese poder va a regresar a la iglesia y a todos aquellos que verdaderamente clamen por Dios y clamen por la ayuda del Espíritu Santo. Así que yo quiero en alguna manera prepararlo en su mente y en su corazón, porque esta doctrina que justifica la ausencia del poder diciendo que ya no sigue vigente, está robándole a las personas su capacidad de creer en Él. Y si usted no cree en el poder de Dios, entonces ¿cómo podrá verlo en operación sobre su vida? Todo opera por la fe en el reino de Dios. Yo tengo que creer. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Hablarán nuevas lenguas. Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Así que si tú y yo, iglesia, queremos ver la manifestación del poder de Dios obrando sobre nuestra vida y sobre nuestra generación, necesitamos hacer ¿qué cosa? Creer. Diga creer. Y creer en serio. Gloria al Señor. Por eso yo repito, quiero prepararlo, quiero entrenarlo, porque yo sé que vienen días cuando el poder de Dios
otra vez lo vamos a ver obrando de una manera que nos vamos a sorprender. ¿Cuánto lo creen? Si usted lo cree, dele un aplauso a mi Jesús. Aleluya. Entonces, es una realidad. Vemos pequeñas vislumbres de la manifestación de ese poder aquí y allá. Yo he visto muchas sanidades en esta iglesia. He experimentado milagros de parte de Dios. Pero yo sé que eso no es nada. Yo sé que eso no es nada. Por eso es que no estamos muy acostumbrados al poder. No estamos familiarizados con su verdadera manifestación. Pero debemos saber, debemos comprender al menos cómo el poder del Espíritu Santo ha obrado en medio de la humanidad. Siempre, en primer lugar, respaldando el propósito de Dios. Así que yo quiero hablarle algunas cosas para que usted se familiarice con este poder, usted comprenda cómo opera este poder y bajo qué condiciones opera este poder, para que usted lo tenga un poco más claro y tampoco se deje engañar por los charlatanes. Hay muchos charlatanes, mis amados hermanos, pero ay, Dios mío, no te metas ahí, gloria a Cristo. Que usan el poder de Dios para hacer un show que enaltece al hombre y no a Jesucristo. Y yo quiero que usted entienda algo y se lo digo de una vez. Yo no sé si ya me estoy adelantando ahí, pero se lo digo de una vez. El poder del Espíritu Santo no viene a la tierra para exaltar el ego de ningún predicador. El poder del Espíritu Santo viene para exaltar a Jesucristo. Opera a través de los hombres, pero los hombres o mujeres solamente son canales, solamente son instrumentos, vasijas de barro dentro de las cuales se deposita el tesoro que es el Espíritu Santo y su poder. Gloria al Señor. Es un principio fundamental que tú debes comprender. El poder del Espíritu Santo no viene a ensalzar el ego de ningún hombre. Se trata siempre del Señor Jesucristo, de su persona, de su salvación, de su redención y de su obra. Así que lo primero que hay que entender en relación con el poder del Espíritu de Dios es que este opera donde está el propósito de Dios. ¿Ok? El propósito de Dios opera en armonía, el poder del Espíritu de Dios opera en armonía con el propósito de Dios. Es decir, el poder tiene un propósito. El poder tiene una misión. El poder viene para respaldar y para impulsar algo que Dios ha planificado y que Él mismo ha diseñado. Gloria a Dios. El poder, esa es la razón por la que el poder no se manifiesta, aunque siempre está presente. Quiero que tú entiendas esto, quiero que tú entiendas esto. El poder de Dios está presente en todo lugar, en los cielos y en la tierra. No hay un solo lugar donde tú te puedas esconder del Espíritu de Dios y de su poder. El poder del Espíritu Santo está en cada átomo. Estaba yo leyendo el otro día un estudio. Ya, usted ve cómo es el hombre que está siempre tratando de descubrir cosas que luego no sabe ni para qué. Entonces ellos comenzaron a ir a las profundidades del átomo y llegaron con una forma de energía. Yo no sé cuántos han oído acerca de la partícula de Dios. La partícula de Dios es una forma de energía que le da vida a los átomos. Inclusive está en la materia, a las células, está en todo lugar. Todos los seres humanos y todas las cosas creadas y toda la creación misma está sostenida por la vida divina. Eso es en algún sentido el poder de Dios. Ahora, el poder de Dios está presente en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. ¿Tú crees que si una persona completamente borracho en una cantina, en ese lugar donde él se encuentra, no está el poder de Dios? ¿Tú crees que esta persona en ese lugar está afuera del poder de Dios? ¿Está aislada del poder de Dios? Claro que no. A veces cuando yo digo estas cosas, alguna gente me mira raro y se rasca la cabeza y dice: este pastor a veces se pasa de la raya. Pero yo quiero decirle algo. En el aire
en el oxígeno, en los árboles, en las plantas, en los animales, en cualquier lugar. El poder de Dios está ahí. El Espíritu de Dios está ahí. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora entienda esto: el poder de Dios está en todo lugar en el que usted se imagine. Sin embargo, no se manifiesta en todo lugar. ¿Ok? Si el poder de Dios está en una cantina, sí, pero no se manifiesta ahí. El poder de Dios no se manifiesta porque siempre está en armonía con el plan y el propósito de Dios, sea en alguna persona o en alguna situación, en algún lugar o en algún momento. Siempre que el poder de Dios sea manifestado, será en total armonía con el plan y el propósito de Dios. Esa es la razón por la cual el poder de Dios se manifiesta en una iglesia y el poder de Dios está y no se manifiesta en una cantina. Ahora, ¿pudiera hacerlo? Por supuesto. Si en esa cantina, por ejemplo, entrara un cristiano a predicar, porque lo hemos hecho. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos todavía hay del equipo que íbamos en las noches? Había ocasiones en que nos metíamos en una cantina en la noche y nos paramos en la puerta y comenzamos a hablar del amor de Cristo. Cuando eso sucede, entonces ahí hay propósito. Y como hay propósito, ¿qué otra cosa hay? Poder de Dios. Donde está el propósito, ahí se manifiesta el poder de Dios, porque el Espíritu Santo y su poder siempre actúan en armonía con el plan y el propósito de Dios. Aleluya. Nos vamos todos de la iglesia. Sí, digo, quiero aclarar algunas cosas que de repente se malinterpretan. Nos vamos nosotros todos de la iglesia. No hay absolutamente nadie aquí. El poder está, pero no se manifiesta. Pero llega la gente y el poder se manifiesta, el Espíritu se manifiesta. ¿Por qué? Porque ¿qué propósito tendría que el poder se manifestara en un lugar donde no hay gente? Y ahorita le voy a mostrar otros principios, donde no hay nadie. Hello. Pero una vez llega la gente, llega el propósito. Y el propósito siempre es respaldado por el poder. Gloria a Cristo. Un aplauso a mi Jesús. Entonces el poder de Dios no se manifiesta, aunque siempre está presente, sino en armonía con el plan y el propósito de Dios. Sea en alguna persona, una situación, en algún lugar, en algún momento, siempre que el poder del Espíritu sea manifestado, será en total armonía con el plan y el propósito de Dios. Segundo, este poder no es meramente un poder tan inmensamente grande que es incontrolable y destructivo. Mire esto. Por supuesto que este poder tiene la capacidad de destruir, que por cierto es lo que va a suceder al final de los tiempos. Dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra serán conmovidos y lo que existe ahora dejará de existir. Habrá cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Todo el universo como nosotros lo conocemos va a pasar, mis hermanos. Dice la Biblia que todo será destruido, todo dejará de ser, pero Dios va a volver a crear algo completamente nuevo. Gloria a Dios. Así que este poder tiene la capacidad de destruir, que es precisamente lo que va a ocurrir cuando los cielos y la tierra sean enrollados como una cortina, como dice la Biblia, aunque Dios lo ve más bien como una restauración de todas las cosas. Pero el objetivo, ahora entienda esto, y el uso de este magnífico poder tiene un carácter creativo. Primero, el poder del Espíritu de Dios opera en armonía con el propósito. Pero este poder tiene el objetivo o tiene un carácter creativo, no destructivo. El poder de Dios puede destruir, pero funciona esencialmente para crear. Hello, esto es maravilloso, mediten esto. El poder de Dios puede destruir, sí, pero esencialmente tiene un carácter creativo. Primera de Samuel capítulo 10 verso 6 dice: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y dice la Biblia: y serás mudado en otro hombre. El poder de Dios que viene con el Espíritu de Dios viene a tu vida para producir transformación, para crear cosas en ti. Gloria al Señor. Esta escritura me bendice mucho porque nos ilustra claramente cómo el objetivo del poder del Espíritu es de carácter creativo. El Señor quiere crear, el Señor quiere dar vida.
Gloria a Dios. Otro claro ejemplo es en la creación misma. La primera manifestación del poder de Dios registrada en la Biblia fue de carácter absolutamente creativo. La primera vez que tú ves el poder de Dios en la Biblia es en Génesis capítulo 1. Y la primera vez que ves el poder de la Biblia, el poder del Espíritu de Dios, lo ves creando vida, creando el mundo, creando los cielos, creando las estrellas, creando el sol, creando la luna, creando los animales, creando todos los seres vivos, creando al hombre, creando a la mujer. La primera aparición del poder del Espíritu de Dios en las Escrituras es absolutamente de carácter creativo. Gloria al Señor. Hay alguna gente que le gustaría que ese poder fuera exclusivamente de carácter destructivo. ¿Usted se acuerda? Juan y Santiago, su hermano, cuando Jesús los mandó a prepararles un lugar, una posada donde quedarse, y entonces los samaritanos no los reciben. Fueron motivados, inspirados. Jesús los mandó a buscar un aposento para descansar y regresaron todos tristes porque no lo recibieron. Y entonces estos hermanos dicen: Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías para que caiga fuego del cielo y los consuma? Aquí hay un dicho que dice que Dios no le da alas a los alacranes, ¿verdad? Si alguna gente tuviera el poder de Dios, dice un montón de chamuscados por todos lados. Estos hombres dicen: Señor, nos trataron mal. Imagínense. ¿Cuántos saben ya que en este mundo tendremos aflicción? ¿Cuántos saben ya como hijos de Dios que a veces la gente te va a maltratar? Que no a toda la gente le vas a caer bien, que habrá gente a la que tú le hagas bien y te devolverán mal, que va a haber gente que te va a traicionar, que va a haber gente que te va a defraudar, que tú como hijo de Dios ya deberías de saber que todas esas cosas suceden y deberías de tener el carácter como el carácter de Jesús para no permitir que esas cosas te dañen, te lastimen, te afecten, sino que tú sigas adelante como hijo de Dios, manifestando que hay un Dios vivo, gloria al Señor. Pero estos dos todavía estaban en etapa de formación y entonces ellos dijeron: vamos a hacer, Señor, que descienda fuego del cielo para que los consuma a todos. Todo Samaria va a arder en fuego. Y Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre, dijo, no vino para perder las almas de los hombres, sino que vino a salvarlas. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. El Hijo del Hombre dice, no vino a perder, no vino a matar, vino a dar vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para esto apareció el Hijo de Dios, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces es importante comprender que el poder del Espíritu de Dios es esencialmente de carácter creativo. Dios quiere crear, Dios quiere dar vida, Dios quiere traer libertad, Dios quiere transformar a las personas. Sí, destruir el pasado, pero crear un nuevo futuro, crear una nueva oportunidad, una nueva posibilidad. Gloria a Cristo. Así que tú ya vas comprendiendo cómo opera el poder de Dios. Aleluya. Tercero, y esto es tremendo porque le va dando dirección al poder. Le va dando dirección. El poder del Espíritu se suministra por el canal del amor y la misericordia de Dios. Mire bien esto. En Jueces capítulo 2, verso 18, dice la palabra de Dios: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo que aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia. Digan conmigo: el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. El libro de Jueces en el Antiguo Testamento es una clara evidencia de cómo el poder de Dios se manifiesta o se suministra a través del canal del amor y la misericordia. Dios está ahí siempre. Pero cuando el pueblo de Israel eran afligidos, cuando el pueblo de Israel estaban bajo opresión de sus enemigos, cuando la nación la estaba pasando verdaderamente mal, ahora, si usted lee la historia, se dará cuenta de que estaban oprimidos, afligidos y le estaban pasando mal por sus propias decisiones incorrectas. Ellos se habían alejado de Dios, ellos se habían entregado a los pecados de las naciones que les rodeaban. Ellos habían escogido adorar a otros dioses. Así que cuando les empezaba a venir la calamidad por causa de sus propias malas decisiones,
ellos comenzaban a buscar a Dios. Ahora sí se acordaban de Dios, aleluya. Ahora sí se acordaban del Señor Todopoderoso y comenzaban a gemir y comenzaban a orar y comenzaban a clamar y comenzaban a buscar al Señor. Y entonces dice la Biblia que Dios era movido a misericordia, y como resultado de que Dios era movido a misericordia, entonces Dios enviaba al Espíritu Santo de Dios para ungir a un juez, a un hombre. Y hubo mujeres también que fueron ungidas por el poder del Espíritu Santo para hacer una obra de liberación, una obra donde el Señor trajo victorias poderosas sobre los hijos de Israel cuando estaban siendo oprimidos por sus enemigos. Entonces yo entiendo que el poder del Espíritu Santo de Dios se manifiesta a través del canal del amor y la misericordia. Mire, usted sabe que Jesús hizo muchos milagros de sanidad, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor Jesús tenía compasión por la gente. O sea, cuando el Señor sanaba a una persona, no sanaba a una persona como diciendo, ay, pues ya qué. No. Jesús veía la necesidad de la persona y se sentía profundamente conmovido por el dolor, por el sufrimiento, por la desgracia. Y entonces la Biblia dice que Él era movido a compasión y a misericordia, y cuando Jesús ministraba a estas personas, las personas eran sanadas. Que sanaba a las personas el poder del Espíritu de Dios, pero ese poder era suministrado a través del canal de la misericordia. Yo creo, mis amados hermanos, que una de las razones por las cuales no estamos viendo una medida mayor del poder del Espíritu de Dios es porque nos falta más compasión, nos falta más amor, nos falta más misericordia. Este mundo nos bombardea con sus filosofías e ideologías, buscando que nosotros estemos mayormente concentrados en nuestras propias necesidades. Los seres humanos, mis amados, por razón de la caída, somos egoístas. O sea, usted es egoísta por naturaleza adámica, pero luego usted puede ser transformado a una naturaleza compasiva y misericordiosa por medio de la redención en Cristo Jesús, aleluya. Pero por naturaleza humana, los seres humanos, por naturaleza adámica, los seres humanos somos egoístas, somos orgullosos, nos ocupa lo mío, nos importa lo mío, no nos importan los problemas de las demás gente. Claro, hay excepciones, pero normalmente así actuamos. Así que nosotros también tenemos que permitir que el amor de Dios, el amor que nos salvó, el amor que nos perdonó, el amor que nos alcanzó, el amor que nos dio vida eterna, nos transforme de tal manera que también nosotros podemos ser canales de ese amor y de esa compasión, porque entonces donde hay amor y compasión, ahí puede operar el poder del Espíritu Santo, gloria a Cristo. Ahí puede manifestarse el poder de Dios para traer liberación o para traer sanidad. Tenemos que orar al Señor que nos dé más amor, que nos dé más compasión. Alguien puede decir, pastor, vamos a orar para pedir poder. Es que el poder está ahí, el poder siempre ha estado disponible porque el Espíritu Santo de Dios ya fue enviado y Él lo administra. Pero lo que nos hace falta más bien es tener más amor, más misericordia y más compasión para que entonces el poder del Espíritu Santo se pueda comunicar, aleluya. Eso es algo que a mí me sorprende, porque muchas veces nosotros oramos, dame poder. Pero si Dios le diera poder a alguna gente, le pasaría lo que a Juan y a Santiago. Andaría por ahí chamuscando gente que le cae mal, quemando gente. ¿Usted se acuerda de la historia del profeta Eliseo? Recién acababa de recibir la doble porción de la unción de Elías. Y entonces él va a un lugar y se encuentra unos jovencitos que se empiezan a mofar de él. Se dice que él era un hombre calvo. Y entonces dice la palabra del Señor que los jóvenes estaban gritando desde la parte alta del monte, sube calvo, sube calvo. Yo creo que estaba haciendo un gran esfuerzo, estaba cansado y los jóvenes, sube calvo, sube. Parece que se estaban mofando de él. Y entonces el profeta, siento que no estaba completamente consciente de la dimensión de poder que cargaba. Dice la Biblia que los maldijo, se llenó de ira, se enojó y soltó una palabra de maldición contra los jóvenes. Él se fue tranquilo, pero dice la Biblia que vinieron unos osos y mataron a todos los jóvenes que se burlaron del profeta. Alguien pudiera interpretar, oh, tremendo hombre de Dios,
No toques al ungido de Jehová, claro. Pero el tema ahí es, él debió de haber reflexionado acerca del poder que él cargaba. Si él quizás hubiera sido más paciente, más tolerante. Imagínate que Dios te da su poder, pero tú eres una persona voluble. Una palabra de maldición puede hacer mucho daño. ¿Alguien dice amén? Por eso es importante que tú comprendas que el poder del Espíritu de Dios se suministra a través del canal del amor y la misericordia. Ahí es donde realmente el poder de Dios trabaja con efectividad. Cuando tú tienes compasión, cuando a ti realmente se te conmueve el corazón por ver a una persona que quizás está en necesidad, o que quizás tiene una enfermedad, o que quizás está pasando por un problema muy grande, y a ti te llega la compasión de Dios, se mueve tu corazón. Entonces cuando tú oras, ahí el poder de Dios puede obrar, ahí el poder de Dios se puede manifestar. Pidamos más amor, mis hermanos, más compasión y más misericordia. Dar un aplauso a Jesús. Aleluya. Dios es bueno y su magnífico poder fluye a través de estos canales. Cuando Dios envió a Jesús, ese fue un desplante, una manifestación del poder asombroso de Dios. Imagínese usted introducir a su hijo en el vientre de una mujer para nacer como un hombre. Ahí hay poder. Durante su vida, manifestando ese poder a través de él, aún en la resurrección. El mismo Espíritu, dice la Biblia, que levantó a Cristo de entre los muertos. Hay un poder maravilloso que se manifiesta en la concepción de María, pero también en la resurrección de nuestro Señor. Ahí se manifiesta de una manera evidente el poder de Dios. Ahora, cuarto, el poder del Espíritu Santo tiene un objetivo redentor. Diga conmigo, redentor. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, la herramienta que el Señor usó para esta misión fue el poder del Espíritu Santo. Pero este poder tiene el objetivo de salvar y de rescatar y no de perder. La salvación, miren mis amados, la salvación de las almas es el objetivo máximo del poder de Dios. No la perdición de las almas, la salvación de las almas. Nuevamente regreso al ejemplo de Juan y Santiago orando para que Dios enviara fuego del cielo, nada más porque los trataron mal. Nada más porque les torcieron la boca. Nada más porque no lo recibieron como ellos sentían que merecían ser recibidos. Oiga, a alguna gente el orgullo se le sube alto. Ay, es que me trataron mal. ¿Qué se creen? ¿Qué gente? Acostúmbrate. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. Tú como hijo de Dios tienes que aprender a ser como Cristo. Te maltratan, pero tú lo superas con amor y con compasión. Gloria a Cristo. El poder del Espíritu de Dios tiene un propósito de redimir, tiene el propósito de salvar, tiene el propósito de restaurar la vida de las personas. Gloria a Cristo. Y eso es importante que lo podamos comprender, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está claro que ese poder tiene el objetivo de rescatar, de sacar de la oscuridad, de levantar de la esclavitud, de romper yugos, de romper ataduras, de romper cadenas, de quebrantar maldiciones. Aleluya. El poder de Dios tiene un propósito redentor. La salvación misma, como se le llama al plan de Dios para rescatar la humanidad del pecado, la maldición, la enfermedad, el diablo y el infierno, está respaldada por todo el poder del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles salieron a predicar el evangelio, Dios dijo, estas señales los van a seguir. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ese poder venía con el propósito de ¿qué? De rescatar, de salvar, porque ellos fueron enviados a predicar el evangelio. Así que el poder de Dios tiene un propósito redentor. Vamos a hacer un pequeño recuento, mis hermanos. Por eso, ay Padre, a mí sinceramente me molesta el hecho de que se use
o se abuse a veces de un don, de una gracia o de una unción para hacer un espectáculo personal, para certificar mi ministerio. Yo quiero que la gente vea que sí soy hombre de Dios y que sí soy. No. Es Cristo el que tiene que ser exaltado. Entendámoslo siempre, iglesia. Es Cristo el que tiene que ser levantado. Es Cristo el que tiene que ser conocido. Es Cristo el que tiene que ser famoso. Es Cristo el que la gente tiene que conocer. Nadie se va a salvar por conocerme a mí. La gente solamente se va a salvar por conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y que comprenda su salvación, que comprenda su sacrificio a favor de ellos y sus pecados. Gloria a Dios. No podemos creer que este poder viene para certificar nuestro ministerio o viene para ensalzar nuestro ego y nuestro orgullo ministerial. No viene para hacer ningún show. Cuando los fariseos y discípulos, los fariseos y sacerdotes venían donde Jesús, ¿sabes qué le decían a Jesús? Muéstranos una señal para que creamos en ti. ¿Sabes cuántas señales les mostró Jesús a ellos? Ni una sola. Nunca Jesús le mostró ninguna señal a los sacerdotes y religiosos que ponían como condición: muéstranos una señal para que creamos en ti. Y él les dijo: a ustedes, generación maligna y perversa, señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal? Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el medio de la tierra por 3 días y 3 noches. No hizo ningún milagro para impresionarlos. Padre, ayúdame, aleluya. No hizo ningún milagro para ganarse su aprobación. No hizo ningún milagro para amistarse con ellos. No, esta gente tenía un morbo, no creían en él. Si Jesús les hubiera mostrado una señal de cualquier manera, no hubieran creído en él, porque muchas personas sanadas vinieron donde ellos y les interrogaban: ¿quién te devolvió la vista? Dinos la verdad. Es verdad, mandaban traer a los padres. Es cierto que este nació ciego, porque dice que recibió un milagro de ese hombre que es un farsante que llaman Jesús. Nosotros no podemos creer que ese hombre realmente venga de Dios. Díganos la verdad, le decían los fariseos a los padres. Él nació ciego. Y los papás decían: pues si nació ciego, ¿cómo se sanó? Pues no sabemos, pregúntenle a él. ¿Cómo te devolvió la vista? Y el hombre ciego decía: pues me untó lodo en los ojos, y luego cuando abrí los ojos ya pude ver. Y aún así no creían. Entonces, el poder de Dios no es para congraciarnos o para agradar a la gente. Yo no anhelo el poder de Dios, y créame que lo anhelo. ¿Por qué lo anhela, pastor? Le voy a abrir mi corazón poquito nomás. Porque hay mucha necesidad. Porque a veces en nuestras reuniones hay gente enferma que pudiera ser sanada por el poder de Dios. Porque en la iglesia hay gente padeciendo depresión, ansiedad, preocupaciones crónicas. Porque hay gente que vienen a la iglesia con matrimonios casi cayéndose a pedazos. Porque vienen jóvenes atados por maldición, por pecado, por cautividad. Hay personas que vienen a la iglesia con adicciones que no pueden vencer: alcoholismo, drogadicción, pornografía, lo que sea. ¿Por qué yo quisiera tener poder? Porque yo quisiera poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible a encontrar libertad en el Señor Jesucristo. Pero yo tengo fe y esperanza de que viene un tiempo cuando ese poder se va a manifestar como nunca antes lo hemos visto. Mi Biblia dice que Dios ha reservado el mejor vino para el final. Y mi Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mucho mayor que la gloria primera. Dale un aplauso a mi Señor Jesucristo, aleluya. Estoy terminando ya. Algo importantísimo que tú tienes que saber acerca de este poder tan asombroso y que sinceramente te va a impactar es que Dios comparte ese poder.
Es una de las cosas más asombrosas. Dios comparte su poder. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que me dejes ese pasaje. Hace años atrás el Espíritu Santo me enseñó que esa última frase significa dos cosas. Hay una ley de doble significado. Hay profecías que se han cumplido, pero que van a tener un doble cumplimiento. Por ejemplo, Juan el Bautista. El Elías que había de venir ya vino, dijo Jesús, pero viene otra vez. Es una profecía de doble cumplimiento. Aquí también dice hasta lo último de la tierra. Tú lo puedes leer desde la perspectiva de geografía. Hello. Pero también lo puedes leer desde la perspectiva profética. Es decir, lo último de la tierra no es simplemente un lugar geográfico. Lo último de la tierra es también lo último de los tiempos. Es decir, en este tiempo en el que tú y yo estamos, también vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para dar show? No, para ser testigos de Jesucristo, para ser testigos del Dios viviente. ¿Cuántos quieren ser testigos de mi Señor Jesucristo? Aleluya. Para que cuando, escuche bien, para que cuando tú hables con alguien del amor de Cristo, no sean solamente palabras, sino que el Espíritu Santo de Dios a través de ti produzca una convicción tan profunda en la vida de la persona que se quebrante y se arrepienta y se vuelva a Dios con todo su corazón. Para que cuando tú y yo hablemos del amor de Cristo, oremos por un enfermo o simple y sencillamente sirvamos al Señor en alguna manera, no sean solamente nuestras fuerzas y nuestras habilidades, sino que seamos respaldados por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Apláudele a Jesús, aleluya. Entonces, Dios comparte ese poder y quiero que me mires bien. Si tú eres un hijo de Dios, Dios quiere compartir ese poder contigo. Esto no es para pastores ni para ministros solamente. Esto es para el cuerpo de Cristo. Dios quiere compartir ese poder contigo. Esa promesa, ese poder es la promesa del Padre para cada uno de sus hijos. Por medio del bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios también nos es dado en nuestras vidas. De manera que tú y yo podamos hacer cosas que sin ese poder nunca seríamos capaces de realizar. De hecho, el Señor Jesucristo dijo algo que es impresionante. Él dijo: ustedes van a hacer obras más grandes que las que yo hice, porque yo voy al Padre. Cuando tú lees eso, tú dices: ¿qué? Que nosotros, los discípulos de Jesús, seremos capaces de hacer obras más grandes que las que Él hizo cuando estaba en la tierra. Claro, yo lo interpreto de la siguiente manera. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él estaba limitado por un cuerpo. Pero ahora que Cristo subió a los cielos y envió el Espíritu Santo, Él ya no está limitado por el tiempo ni el espacio. Así que pudiera ocurrir un milagro, una señal, una manifestación en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, al mismo tiempo. Ya no hay ninguna restricción. Mientras Jesús estuvo en la tierra, donde Él podía imponer las manos, donde Él podía orar, donde Él podía enviar la palabra, donde Él podía ser escuchado, ahí el poder de Dios se manifestaba. Estaba limitado por su cuerpo. Pero ahora, cuando el Señor asciende a la diestra del Padre y envía el Espíritu Santo para morar dentro de los creyentes, ya no hay restricción de lugar ni de espacio. Ahora el poder de Dios, el poder de Cristo puede operar en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, a cualquier hora, a través de sus hijos redimidos por la sangre de Cristo. Así que es una obra mucho más grande, porque ya no tiene límite, ya no tiene límites de alcance. Orar por los enfermos. Escúcheme, ustedes aquí un día van a estar orando por enfermos y los enfermos se van a sanar. Gloria a Dios. Echar fuera demonios. Hay gente que va a dejar de pedirle al pastor que ore, y usted va a orar y usted va a echar fuera demonios. Orar por los enfermos, echar fuera demonios, mover montañas, predicar con denuedo, desarrollar un carácter celestial, vencer todo obstáculo que se nos presente en la vida. Esto y muchas otras cosas son el resultado de que Dios comparte su poder con nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que yo quiero sembrar una santa expectativa en su corazón de que el poder de Dios está esperando para llenar su vida y llenar su casa y llenar su hogar y llenar su familia. Gloria a Dios.
Es para usted, es para mí, es para el cuerpo de Cristo. Tengamos hambre y sed. Buscad a Jehová y su poder, dice la Biblia en los Salmos. Busquen al Señor y su poder. Aleluya, porque cuando Dios viene, no viene solo, viene con su poder. Dios comparte su poder con sus hijos redimidos. Y mi último punto: su poder domina absolutamente sobre el reino de las tinieblas. No hay poder más grande ni autoridad más grande en esta tierra, en el universo entero, que el poder y la autoridad del Espíritu Santo. No existe tal cosa. Hebreos capítulo 2 verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dice destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así que aquí vemos una clara ilustración acerca de la dimensión de ese poder en relación al poder de Satanás y sus demonios. Escúcheme bien: sin el poder del Espíritu Santo, usted y yo somos vulnerables contra el poder del reino de las tinieblas. Pero cuando tú y yo caminamos en el poder del Espíritu Santo, el poder de las tinieblas no es rival del poder de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? El poder de Dios domina absolutamente sobre el reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo venció por medio de la muerte al diablo. Ay, Padre, qué poderoso está eso. Mire. Vamos a leer otra vez. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir. ¿Por medio de qué? Dígalo otra vez. ¿Por medio de qué? O sea, Jesús, nuestro Señor, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La Biblia no dice que Jesús venció a la muerte con sus fuerzas. ¿Cuántos creen que Dios es fuerte? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? La Biblia dice que lo venció por medio de la muerte. Esto significa que Jesús venció a Satanás en su mayor debilidad. Si Jesús venció a Satanás en su mayor debilidad, ¿qué será en su mayor gloria y en su mayor poder? En la cruz, Jesús no podía ni siquiera separar sus manos del madero. En la cruz Jesús estaba completamente a merced del sufrimiento, del dolor y de la agonía, del juicio, del castigo por los pecados de la humanidad. Y dice la Biblia que fue por medio de la muerte que Jesús destruyó el que tenía el imperio de la muerte. Si Jesús venció a Satanás en su mayor debilidad, ¿qué será entonces en su mayor fortaleza? Para que usted vea y deje de compartir esa imagen en redes sociales del diablo jugando unas vencidas con Jesús, como si el diablo fuera rival. Gloria a Dios. No hay manera. No hay manera. Eso nos da a entender un poco la gloria y el poder de Dios. Debemos comprender que el poder del Espíritu no es ni remotamente similar al de Satanás. Claro, el otro día un hermano sincero se me acercó y me dijo: pastor, tengo una consulta que hacerle. Y me dijo: lo que pasa es que en mi trabajo una persona nueva llegó a trabajar y he descubierto que esta persona es un santero, me dijo. Y entonces yo le quiero preguntar, pues, ¿cómo me tengo que manejar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y yo le dije al hermano: el poder de Dios es infinitamente superior al poder de Satanás. Los hijos de Dios no deberíamos temer por ningún motivo a la oscuridad. Los hijos de Dios no deberíamos temer a los brujos y a los hechiceros y a los santeros y a los satanistas y ninguna de estas personas. Claro, aquí hay un elemento de fe importante que está involucrado. Nosotros debemos creer y confiar plenamente en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. El que está con nosotros es mayor y más poderoso, y el poder del Espíritu Santo es mayor al poder que hay en el mundo. En el antiguo pacto, los sacerdotes y el pueblo de Israel se tenían que cuidar de no tocar personas contaminadas porque se podían poner inmundos.
hoy la dispensación cambió. Ahora tú no te cuidas de que alguien te haga inmundo a ti. Ahora tú eres el que con el Espíritu Santo dentro de ti puedes afectar la vida de las personas. No son las personas las que te afectan a ti. Tu cristianismo es tu cristianismo el que tiene que afectar la vida de las demás personas. Alguien le da la gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Ay, es que yo no me quiero meter ahí porque, gloria a Dios, mayor es el que está en mí, dígalo. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Su poder respalda el mensaje del Evangelio. Este poder maravilloso del que estamos hablando respalda el mensaje de Cristo, que murió en la cruz en lugar de los pecadores y se levantó de los muertos al tercer día. Fue el Espíritu mismo el que levantó a Cristo de los muertos. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Así que este mensaje, predicado por un hijo redimido, es respaldado por el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios respalda la predicación del Evangelio. De hecho, en el libro de los Hechos, todas las señales y milagros que vinieron como resultado de la predicación del Evangelio. El mensaje de salvación era acompañado por señales y milagros por el Espíritu Santo que daban testimonio de la veracidad de ese mensaje. Así que este poder debe operar en la vida de cada persona que predica la palabra de Dios. Si tú quieres hablar del amor de Cristo, si tú sientes un genuino deseo, una carga de poder comunicarle a otros acerca del amor y el poder de Cristo y la salvación de Cristo, tienes que tener confianza que el Espíritu Santo y el poder de Dios van a estar ahí para respaldarte cuando tú lo hagas. Satanás quiere que tú y yo seamos tímidos. Satanás quiere que tú y yo tengamos pena. Satanás quiere que tú y yo nos sintamos avergonzados de poder ser considerados hijos de Dios o llamados hijos de Dios, redimidos por la sangre. Pero Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. Tú y yo como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de hablarle a otros de Cristo, de su amor y de su salvación. Y cuando nosotros hacemos eso con fe, el Espíritu Santo respalda el mensaje con poder y la gente o se salva, o se sana, o se libera. Claro, habrá personas que rechacen el mensaje del Evangelio. Eso siempre será así. No es nuestra responsabilidad convencer a nadie, sino la del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es simplemente hablar el mensaje con fe. Hablarles a otros que Cristo murió en la cruz por los pecadores y que ahora Él es fuente de salvación, perdón y reconciliación con Dios. Que Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida que la gente necesita conocer. El poder de Dios, mis amados hermanos, es indispensable para hacer la obra de Dios. Pero creo que el poder de Dios viene sobre ti, viene sobre mí y viene sobre la iglesia en los días que están por venir, porque será necesario para hacer la obra que tenemos que hacer y Dios lo sabe. Dale un fuerte aplauso a mi Jesús, aleluya. Quiero que levante sus manos, haga conmigo una oración. Pídale al Espíritu Santo de Dios que venga sobre su vida, que le dé entendimiento acerca de la necesidad, no solo de su presencia, sino de su poder. Pídale al Espíritu Santo que le traiga revelación, le traiga entendimiento acerca de la magnitud de ese poder glorioso y asombroso que está destinado para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor Jesucristo. Dile al Señor, yo quiero caminar en ese poder, pero quiero hacerlo para darte la gloria a ti. Señor, quiero hacerlo con la motivación correcta. Quiero hacerlo con el genuino corazón que busca que en todas las cosas sea Jesucristo exaltado, sea Jesucristo conocido, sea Jesucristo predicado y sea Jesucristo famoso. Señor, como iglesia te pedimos que tú derrames sobre nosotros ese poder para hacer la obra, para cumplir con la misión, para hacer luz y para hacer sal en la tierra, Señor. Para que cada uno de nosotros podamos caminar en una dimensión superior de vida que está reservada
para todos aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero, Señor. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, que los cielos sean abiertos y que una vez más el Espíritu de Dios sea derramado sobre la iglesia para llenarles del Espíritu Santo, llenarles de su presencia, Señor. Creemos en ti, creemos en tus milagros, creemos en tu poder, creemos en tu capacidad divina, Señor, para hacer cualquier cosa, Padre. Pero también creemos en que ese poder, Señor, es el legado, es la herencia del pueblo de Dios para llevar a cabo en la tierra las obras de Cristo, y para que Jesucristo sea glorificado, y para que el reino de Dios sea establecido, y para que la gente, Señor, la sociedad, Padre, conozcan que hay un Dios verdadero, que hay un Dios más allá de la religión, que hay un Dios más allá de las doctrinas, que hay un Dios más allá de los institutos, que hay un Dios más allá del conocimiento bíblico, que hay un Dios más allá del libro, Señor, que hay un Dios real, que está vivo, que sana, que restaura, que liberta, que cambia y que transforma corazones, Señor. Que seamos esos heraldos, esos portavoces del mensaje divino, con fe y valentía, siendo respaldados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias, porque tú, Señor, has destinado ese poder para ayudarnos a hacer tu obra, Señor, en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, ahora sí termino, ahora sí. Dice la Biblia que Jesucristo envía a sus discípulos de dos en dos a predicar el evangelio. Vayan por los caminos, entren en los poblados y prediquen diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Les dijo: sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos. Y yo creo que los discípulos estaban así. Y se fueron. Dijeron: bueno, ok. Y se fueron. Días después regresaron con la cara: Señor Jesús, aún los demonios se nos sujetan. Esos hombres estaban sorprendidos por la autoridad y el poder de Dios que se manifestó a través de ellos como resultado de la encomienda que les dio Cristo. Los discípulos dijeron: Señor Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo estaba ahí cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Les dijo: ahora no se regocijen de que los demonios se les sujetan, regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Vea, lo que nosotros le damos más importancia, las señales, y eso no es lo más importante, es una consecuencia. Pero tú regocíjate más bien de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Apláudele a mi Jesús, aleluya. Padre, te damos gracias. Te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú me permites compartir tu palabra con tus hijos. Yo oro que el precioso Espíritu Santo de Dios, levante un momento sus manos. Oro que el precioso Espíritu Santo de Dios, Señor, pueda usar esta palabra para provocar hambre y sed en tu iglesia, para provocar hambre y sed en tu pueblo, para que ellos también, Señor, puedan convencerse de que, Señor, pueden ser instrumentos de bendición en tus manos para transformar y para impactar esta generación, Señor. Yo sé que tú estás trabajando con nosotros, que estás trabajando en nuestro carácter, que estás trabajando en nuestra vida y que nos estás, Señor, haciendo cada vez más semejantes a Jesús. Pero yo quiero también que tu iglesia sepa, Señor, que el poder del Espíritu Santo está reservado para ellos, porque, Señor, es necesario para todo lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Te doy gracias por esta iglesia que recibe la palabra con gozo y con alegría, en el nombre de Jesús. Oro que la sangre de Cristo los cubra. Oro que el poder del Espíritu Santo se manifieste sobre sus vidas. Oro que los ángeles los defiendan de todo mal, y que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfección, y hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, Dios les bendiga, que tengan un feliz domingo, una excelente semana. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Muy buenas tardes.